Yo creo que en un mundo lleno de tantas mentiras, de tanto engaño, es necesario que se empiece a levantar lo verdadero. Yo anhelo que se empiece a levantar lo verdadero y que las mentiras salgan a la luz y que sean reconocidas y que corrijamos. Por eso Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios siempre ha hablado la verdad. Su palabra, dice Juan 17:17, dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Pero yo diría que el ser humano está viviendo en una condición que la Biblia lo aclara. El Salmo 52:3 dice: amaste más el mal que el bien, amaste más la mentira que la verdad. Da como que esta naturaleza en desorden termina amando más la mentira, el engaño, que la misma verdad. Porque la mentira uno lo consiente, lo acaricia, lo ilusiona, no, la mentira uno no, pero la verdad lo coge a uno de frente y lo incomoda. Y la verdad uno lo hace enojar. Y no dar piedra, porque yo no sé qué es eso, ni rabia, porque rabia le dan los animales, pero sí ira. Uno le da ira, y cuando uno la verdad lo confronta, uno como que... Pero Mateo 22:16 dice las Escrituras que Jesucristo era conocido como un amante de la verdad. El Señor amaba la verdad y dice que como Él amaba la verdad, enseñaba correctamente el camino de la verdad. Estamos hablando de 5 evidencias de una iglesia verdadera y de un cristiano verdadero según las Escrituras y el modelo bíblico establecido en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. 5 evidencias de una iglesia verdadera y de un cristiano verdadero. En medio de tanta mentira, tanto engaño, yo quisiera pertenecer a una iglesia verdadera. Porque el evangelio de Cristo es verdadero. ¿Cuántos creen que el evangelio de Cristo es verdadero? Si el evangelio de Cristo es verdadero, tiene que producir iglesias verdaderas. Si el evangelio de Cristo es verdadero, tiene que levantar hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres de verdad. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, ahí están las 5 evidencias de una iglesia verdadera. Bueno, desde Hechos capítulo 2, para que todos comprendamos la idea, un repaso breve, también sencillo para los que tal vez escuchan por primera vez el tema. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Esta es la primera evidencia de una iglesia verdadera y de un cristiano verdadero. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice las Escrituras: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos divididos, cada uno por su lado. ¿Estaban qué? Poderoso. Estos hombres sabían que era estar unidos. La iglesia del primer siglo, cuando se estableció y quedó este modelo poderoso, sabían lo que era estar unidos. Dice el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban ellos? ¿Parados, arrodillados o sentados? Poderoso. ¿Y el Espíritu Santo cómo lo visitó? Sentaditos, relajados. O sea, usted también puede orar sentado. Yo antes creía que orar sentado era pecado, que había que pararse para tener reverencia a la palabra de Dios. Cuando yo leía aquí, yo dije: ve, el Espíritu Santo también visita cuando uno está sentado. Y me fui a leer Juan capítulo 11 y dice: ve, Jesucristo oraba con los ojos abiertos. Como yo le decía a la gente, cierre los ojos porque le meten los demonios. Ya fue cuando dije: no, también uno puede orar con los ojos abiertos. Usted puede orar sentado, parado, arrodillado, parado en la cabeza, parado en un pie, parado en las manos. Lo importante es la actitud ¿de qué? Del corazón, ¿no? Arrodillado, usted puede arrodillar. Un consejo le doy: a las 3 de la mañana ponga una almohada en las rodillas y otra en la cabeza para que las rodillas no se le cansen y para dormir tranquilamente. Tranquilamente. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? ¿Quién los llenó? El Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Más adelante habla que fueron idiomas.
Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de una iglesia verdadera, un cristiano verdadero? Es el que se ha hecho uno con Cristo, uno con Dios, uno con su Espíritu. Esa es la primera evidencia. Hasta aquí, antes de Hechos capítulo 2, los discípulos no producían sino lástima. Hasta aquí. Hasta aquí. Si usted estudia la vida de los discípulos antes de Hechos 2, no producían sino lástima. Lástima. Confundidos, emocionales, agresivos, violentos, peleones, en una rivalidad entre ellos mismos a ver cuál se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Y uno mira a los discípulos zarandeados por Satanás, negaron al Señor, lo dejaron solo, lo abandonaron. ¿Qué no hicieron? Hasta uno de ellos le vendió. Hasta aquí. Pero en Hechos 2, cuando Cristo entró en estos hombres, en estas mujeres, estos 120 que estaban reunidos, dice Hechos 1, 14 y 15, cuando Cristo entró en ellos por su Espíritu se hizo uno. Dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ellos hicieron uno con Cristo, no con una iglesia, una religión, un sistema, sino con el Cristo que había muerto y había resucitado en Hechos capítulo 2, 1 al 4. Esta es la primera evidencia, una iglesia, un cristiano que se hace uno con Cristo. Entonces uno no puede decir olímpicamente, no, yo llevo con el Señor 10 años, yo llevo 20, yo llevo 50 yendo a la iglesia. Es mejor uno ni siquiera sacar esos archivos, porque termina uno diciendo, llevo 50 años en la iglesia, pero Cristo está fuera de mí. Llevo 100 años en el evangelio, pero tengo el Señor afuera. Modelos bíblicos por montones hay, que hasta pastores que no tenían a Cristo. Iglesias que no tenían a Cristo. En la misma escritura lo vemos. Habían iglesias muertas que tenían un letrero bonito que decía, Cristo vive. Y el Señor les dijo, no, Apocalipsis 3. Ustedes tienen letrero que dice, iglesia cristiana, Cristo vive. Y el Cristo que tienen allá adentro está muerto. Iglesia cristiana de la Odisea, la iglesia de los ricos, estrato 6. Y Dios les dijo, no, si ustedes son los más pobres y miserables que hay. Pues usted ya entiende esa parte. Segundo, vamos a seguir leyendo Hechos 2, 42 al 47 y hablamos de las otras 4 evidencias de una iglesia verdadera y un cristiano verdadero. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mirando este texto, por las escrituras entendíamos las otras 4 evidencias de una iglesia verdadera y de un cristiano verdadero. Primero, la iglesia que se hace uno con Cristo. Segunda evidencia, la iglesia y el cristiano que tiene comunión con Dios. Comunión con Dios. Es la segunda evidencia. Tercera evidencia, es la iglesia y el cristiano que tiene comunión con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Estos hombres y estas mujeres que acá en Hechos 2 se hicieron uno con Cristo, uno con el Señor, uno con su Espíritu. Segundo, empezaron a tener comunión con Dios. Pero una comunión que tiene que ser inteligente, que tiene que ser entendida por las escrituras. Una comunión que tiene que volverse un deleite, un privilegio, no un martirio ni una carga. Y eso lo vamos a hablar ahora. Tenían comunión con la palabra de Dios. Tenían comunión. ¿Usted sabe por qué yo me río? Porque es la hija del pastor. Fuera la hija de uno de ustedes, la coge. A ver, niña, respete. Por como es la hija mía, tengo que caerme el loco. Tercero, tenían comunión ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Usted cree que esos hombres amaban la palabra de Dios, sí o no? Amaban la palabra de Dios. Cuarto, tenían comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Esos cristianos del primer siglo sí se amaban y estaban unidos. Y no vamos a sacar una mala interpretación de decir que el que tiene 2 casas le dé una al hermano que no tiene. No, el que tiene 2 casas disfrútele, el que no tiene que trabaje. ¿Sí o no? Es verdad. Y el que tiene 3 que la siga disfrutando.
Entonces hay que mirar bien el texto bíblico y traer una sana interpretación y una sana aplicación a nosotros. Entonces, lo cuarto es comunión que unos con otros. Estos hombres se amaban y ellos en la iglesia que se empezó a establecer en casas, esos hombres sabían y estas mujeres que era estar unidos, que era ellos estar en armonía. La palabra lo llama koinonía en el griego, una armonía pero poderosa y verdadera. Y la quinta evidencia es que tenían comunión con los de afuera, con el prójimo. El prójimo. Esta iglesia del primer siglo, usted leyó el texto, dice el verso 47, entonces son 5 evidencias de una iglesia verdadera, una iglesia que tiene que establecer el reino de Cristo en las vidas a través de un testimonio verdadero. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, teniendo el favor con todo el pueblo. Esa iglesia del primer siglo no era la que decían, vea, llegaron esos gritones, esos aleluyas a hacer. Llegaron los que vienen a transformar el mundo. 5 evidencias de una iglesia, de un cristiano verdadero. Primero, se ha hecho uno con Cristo. Segundo, comunión con Dios, porque la comunión con Dios es vital. Porque no nos podemos relajar. Primero, se hace uno con Cristo. Segundo, tiene comunión con Dios. Estamos muy relajados con la comunión con Dios y se ha tergiversado y malinterpretado la comunión con Dios. Porque hemos entendido verdades muy sencillas, que en el antiguo pacto se oraba de una manera, Cristo murió y resucitó y la oración la transformó, la elevó y la puso en una gloria mayor, un privilegio más alto la oración. Entonces muchos ya nos relajamos y decimos, no, yo para qué orar si ya Cristo lo hizo todo, eso no, ya no hay. Entonces eso es desequilibrio y esto es desorden. La comunión con Dios vale oro. Entonces por falta de comunión con Dios empiezan los vacíos, la confusión, y uno empieza a entristecerse y lo espiritual se empieza a agotar y se va perdiendo como la vitalidad, como la pasión, como el amor, y ya empiezo a vivir una religión más disfrazada, sin comunión con Dios. Y la comunión con la palabra de Dios. Tercero, no, ya no leo la palabra porque pues ya entendí unas cosas. Es más, yo ya leí Mateo, ¿para qué volver a leerlo? No, yo no. ¿Yo para qué voy a leer si yo voy los sábados a la iglesia? Ya no necesito leer la Biblia. Y la comunión con la palabra de Dios. Ya no hay intimidad con la palabra de Dios. No, ¿para qué? Si yo ya, no, mejor dicho, no, ya sé más que Dios. Ahí estoy como con el Espíritu Santo ahí. Estamos casi a la par. Comunión con Dios y con su palabra. Estamos hablando de comunión y estamos hablando de una transición, de un cambio, de una reforma que se está produciendo por la palabra. Nosotros la próxima semana vamos a traer un material de la oración y la próxima semana vamos a traer un material de cómo estudiar las Sagradas Escrituras o la Biblia. La próxima semana. Porque entre el mes de septiembre y el mes de octubre, a nivel cristiano, desde el punto de vista teológico y las iglesias ya establecidas de años, celebramos el mes de la Biblia. Algunos lo hacen este fin de semana, terminando septiembre, y otros terminando el mes de octubre. Dentro de lo que, digamos así, los cristianos hemos establecido como para recordar, ¿no? La importancia de la palabra de Dios en la vida cristiana. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Y la iglesia sabe eso. Y la iglesia sabe las brujas, la iglesia sabe el significado de las calabazas, la iglesia sabe el significado de los ratones, la iglesia sabe el significado de los duendes, de los vampiros, de las telarañas. Y la iglesia no sabe que el 31 de octubre es el día de la Biblia. ¿Usted sabía que es el día de la Biblia? En el año 1517, en Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre, un reformador llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg, en Alemania. 95 tesis en protesta contra el sistema religioso. Lo hizo en la puerta allá en Wittenberg o Wittenberg, algo así, en Alemania,
porque el primero es la víspera de todos los santos. Y esa iglesia se llenaba. La sorpresa fue al día siguiente cuando vieron las 95 tesis. La iglesia tradicional es una mentira. Las indulgencias es una mentira. No le roben la plata al pueblo. Y si el Papa va a edificar la iglesia, con todo respeto lo digo para algún católico, ¿no? Si el Papa va a edificar la iglesia de San Pedro, que lo haga con su plata, no con la de los pobres. Y les clavó a 95 tesis allí y los confrontó. Eso fue el 31 de octubre, 1517. Entonces, entre comunión con Dios y comunión con la palabra de Dios, vamos a traer un material para estudiarlo. Porque la pregunta haría, entonces, ¿ahora cómo hago para orar? Porque en el Antiguo Testamento se pedía. Y entonces ahora yo escucho como que ya la oración en el Nuevo Pacto no se pide. Entonces, ¿cómo hago? Porque uno viene con una cultura de pida y le dan, reclame, pelee, batalle, gane. Y ahora llega y encuentra uno que dice, ¿qué voy a pedir? Explíquemelo más despacio. Entonces diría, ¿cómo así? Entonces ahora qué voy a pedir? Porque yo 15, ¿cuántos años ya en el Evangelio? 15. ¿Y cuántos ya pidiendo? 16. Vamos a traer el tema de la oración. Vamos a traer el significado de la oración. Orar no es solamente hablar con Dios. Porque hablar con Dios es más. La oración es un estilo de vida. En la cual yo estoy, si me he hecho uno con Él y tengo comunión con Él, yo tengo libertad para estar en esa comunión las 24 horas del día. Es más, para los relajados. En el antiguo pacto oraba en el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Cristo murió, resucitó y nos trajo un nuevo pacto. En el nuevo pacto se ora todo el día, en todo momento y a todo lugar, en espíritu y en verdad. Desde Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en. Y primera de Corintios 14:15, oraré en el espíritu y también con el entendimiento. Efesios 6:18 y 19, orando en todo tiempo, todo momento en el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Hay que quitarle a cesar y ponerle parar. Orar sin parar. ¿Y cómo hago, pastor, orar sin parar? Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a leerlo para dejarle ahí como un fundamento para que usted empiece a hacer ejercicio a partir de hoy. Que la oración para usted no sea una carga. Primera de Tesalonicenses 5:17 y 18. Que no se vuelva una carga. Comunión con Dios. Dice las Escrituras, orad sin cesar. Ahí uno hace el alto y dice, ¿cómo hace uno para orar sin parar? No tengo tanto repertorio para hablar con Dios. ¿Cómo hago? Verso 18. ¿Qué dice? ¿Da gracias qué? Porque esta es la voluntad de ¿quién? Para con vosotros en Cristo. Usted sabe que es siempre estar, gracias papá, gracias Dios Señor, todo bajo control. Gracias por mi familia, gracias por la salud, gracias porque estás obrando, gracias porque Señor tus propósitos se aclaran, gracias por tu cobertura, gracias por lo que me han, gracias porque me han, en vez de usted decirle úngeme, ¿cómo le va a decir? Gracias porque me has ¿qué? Libérame. Gracias porque, estoy hablando del que está en Cristo, estoy hablando para el que se ha hecho uno con Cristo. La segunda evidencia es que tiene comunión con Dios. Ya no es que no, yo ya para qué orar, yo ya para qué esto. No, entonces yo ya no hago nada, entonces apaguemos y vámonos. Porque es la mala interpretación y la deformación del verdadero evangelio de Cristo. Uno va entendiendo estas verdades y dice, no, pues entonces ya me relajo. ¿Me relajo? Si cuando estos hombres fueron transformados, usted mira la vida de ellos antes de Hechos 2 y después de Hechos 2, se les veía a Cristo por todos lados. Estos hombres les veía la gracia y el poder de Dios por todos lados. Usted mismo más adelante lee en Hechos 6 a Esteban lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, porque siguieron la comunión con Dios en el nuevo pacto en vez de, anteriormente en el modelo antiguo eran poco tiempo y uno cargaba, ahora en el nuevo pacto es siempre, en todo momento. En todo momento. Y es parte de lo que tenemos que corregir nosotros. Pero hay gente que dice, no, ya para qué orar, ¿para qué orar? Vamos a mirar los propósitos de la oración. Porque todo tiene un propósito. Cuando uno no hace las cosas con propósito, le dispara al aire.
La oración tiene como propósito, número uno es la gratitud al Señor por todo lo que hizo por usted y por mí en la cruz. Ese es el primer propósito de la oración, no ir a pedir qué. Entonces, cuando uno entiende el tema de la oración, ahí mismo van unos modelos bíblicos de oración, cómo se ora en el Nuevo Testamento, en vez, ¿cómo voy a pedir algo que yo tengo? Si yo pido algo que tengo, ¿cómo se llama esa palabra? Ignorancia. ¿Cómo voy a pedir algo que tengo? Yo creo que más bien es dar gracias por lo que he recibido, por lo que he recibido. Primer propósito de la oración, dar gracias, dar gracias, dar gracias, dar gracias. Desde el antiguo pacto, hablaba el Salmo 104. Entrad por sus puertas con, ¿cómo es que? ¿Y cómo entra uno a orar? Padre, acuérdate el recibo, Señor. Señor, mira acá, Padre, la nevera. Señor, en el nombre de... Y hasta reclamando. Como uno le dijeron, va, reclámele a Dios. Y no recuerdo otros textos desde Jeremías, que habla de acción de gracias. Y todos los del Nuevo Testamento. Segundo propósito de la oración, aunque no voy a entrar en ese tema, sino cuando tengamos el material, es para cada día conocerlo más. Usted mira la oración, ellos oraban, dando gracias y después, Padre, ábrenos el entendimiento para conocer. Tercero, su voluntad. Cuarto, sintonizarnos con el propósito de Dios en nuestra vida. Señor, ¿para qué me has establecido? La otra semana hablamos un poquito de la oración, porque ya tocamos este tema. Tercera evidencia de un cristiano, de una iglesia verdadera, un cristiano verdadero, ¿cuál es? ¿Comunión con qué? Con la palabra de Dios. Vamos a hacer un paralelo y usted ahí en su interior dice de qué grupo y de qué lado está. Jeremías 6:10. Comunión con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, verso 10. Jeremías capítulo 6, verso 10. Dice las Escrituras, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es un privilegio y la aman. Les es un tesoro. ¿Les es qué? ¿Y no qué? ¿No qué? La apostasía. Allá cayó Israel. Jeremías le escribe a una Israel apóstata. Una Israel que se dejó guiar de los falsos profetas. Jeremías traía la verdad que Dios iba a disciplinarlos. Jeremías los confrontaba y cuando Jeremías terminaba de predicar, la ofrenda era la cárcel, eran puños, eran patadas, eran las cisternas, hasta una letrina. Terminó de predicar la verdad y lo tiraron a una letrina. Pero los falsos profetas, dice Jeremías 23, que endulzaban al pueblo. No, ¿cuál? Dios que nos va a disciplinar. No, estamos bien. Israel apóstata. ¿Qué es apostatar? Es negar a Dios y lo de Dios. Es negar la fe. En este caso, la palabra de Dios. Por aferrarse a las falsas profecías de estos mentirosos. Jeremías 23. Que hacen errar, dice las Escrituras, al pueblo. Y la apostasía de Israel fue tan baja que dice las Escrituras que era una vergüenza para ellos la palabra de Dios. Tercera evidencia de una iglesia verdadera y de un cristiano verdadero, tiene comunión con la palabra de Dios. Tiene comunión con las Escrituras y se la sabe de G a A, de en, y conoce la palabra de Dios. Y se afirma en la palabra de Dios. Y interpreta correctamente la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. Pero hoy en día, como dice el texto, les es cosa vergonzosa. Hoy predicar la palabra de Dios en muchos púlpitos es una vergüenza para el ministro y para el pueblo. Porque el ministro que en este tiempo predique la palabra de Dios como tiene que predicarla, se le caen hasta las medias. Se le cae el letrero, se le cae su nombre y sus intereses personales. ¿Por qué? Porque hablar la palabra de Dios en este tiempo, como se está destapando y revelando, nos quita todo el show, todo el protagonismo que tenemos los predicadores.
Se nos cae todos los programas de hombres, todas las estructuras, se nos cae todos los métodos de hombre porque Dios ha tenido un solo método. Desde Génesis a Apocalipsis no hay otro, que es su palabra. Todo lo ha hecho Dios es por su palabra. La creación fue por su palabra. Hágase, ordénese. El hombre fue hecho por su palabra. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todo lo hizo por su palabra. Todo lo sustenta por su palabra, dice Hebreos 1:3. Todo se sustenta por la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. El antiguo pacto, Dios le habló a estos hombres fue por su palabra, por su palabra, por su palabra. En el nuevo pacto, Dios le habló a los apóstoles fue por su palabra. Cristo predicó fue la palabra de Dios. No utilizó métodos, ni estrategias, ni sistemas de mercadeo. Solo la palabra de Dios y el evangelio del reino. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios. Es tercera evidencia, un cristiano verdadero es que ama la palabra de Dios, pero hoy en día es un delito predicar la palabra de Dios. Hemos caído tan bajo que dice el texto, no la que amamos. La amamos. Dice el Salmo 138:2 que Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Dios ha exaltado esta palabra. Primera evidencia, se hace uno con Cristo. Segundo, tiene comunión con Dios. Y tercero, tiene comunión con la palabra de Dios. En el mes de octubre vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Porque ni los libros de la Biblia no lo sabemos. Ni en los libros de la Biblia no lo sabemos. Ni los idiomas. Ni el periodo en que se escribió. Ni los 3 continentes. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Si no sé lo elemental, mucho menos voy a saber lo profundo. Lo sencillo, lo práctico. ¿Qué significa la palabra Biblia? Porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Hoja mesa. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. Usted no encuentra la palabra Biblia en la Biblia. Entonces, ¿qué encuentra en la Biblia? Las sagradas escrituras. La palabra Biblia viene del griego biblión, que quiere decir pequeña biblioteca. Es una colección de 66 libros sagrados. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. El Antiguo Testamento tiene 5 divisiones y el Nuevo Testamento tiene 5 divisiones. Y el Antiguo Testamento, dice las Escrituras, es el Evangelio de Cristo y del reino en sombras, figuras, teofanías, manifestaciones y profecías. Y el Nuevo Testamento es el Evangelio de Cristo en cumplimiento y como la realidad de todas las cosas. La Biblia tiene un solo propósito y es conocer que Jesús es el Cristo. 3 idiomas, usted ya lo sabe, y es importante que usted vaya ejercitándose, que usted ame la palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 6:10? La palabra de Dios es cosa ¿qué? Vergonzosa, porque lo que menos predicamos hoy en día es la palabra de Dios. Por eso dice Amos 8:11 y 12, que Dios iba a enviar a la tierra hambre y sed. Hambre y sed no de pan ni de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Dios. Se iban a correr de mar a mar, de oriente a occidente, y no la iban a hallar. Estaba escrito que iba a escasear la palabra de Dios, que iba a haber ausencia de la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted desayunó hoy, almorzó y ahora va a comer. ¿Cuánto tiempo le dedicó a las Escrituras? Lo más valioso en su casa es este libro. Lo demás es basura. Pastor, 2 carros, basura, 3, 5, lo que tenga. Este es el tesoro de su casa. Aquí es donde usted encuentra el bálsamo, el perfume, el ungüento, el gozo, la sanidad, la bendición, la sabiduría para resolver. Aquí está. No le eche la culpa a Dios, que Dios no me oye. No me oye, Dios dice, ya me estoy poniendo bravo. Este tan bruto que es que no lo oigo. Dios no me quiere. Aquí lo dice 50. ¿Usted sabe qué es que Dios le repite a uno 100,000 veces una cosa? Que le diga a Dios 500 veces a uno, te amo con amor eterno, siempre te he amado, siempre mis misericordias son nuevas, amé al mundo, los amé a todos, no les tomé en cuenta sus pecados, no. Y uno olímpicamente dice, Dios no me ama. No aman la palabra de Dios.
Pero yo sé que ese texto no nos encaja, eso no es para nosotros. Salmo 119. Salmo 119. Comunión con la palabra de Dios. Entonces vamos a tener el tema, cómo estudiar las escrituras. Estos hombres sí amaban la palabra de Dios. Salmo 139. Vamos a leer el verso 14. 119, perdón. Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. Me he amargado en el camino de tus testimonios. ¿Me qué? Más que toda qué? Riqueza. Poderoso, ¿no? Vamos a mirar Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es muy pura? ¿De ahí lo creo o no? La palabra es pura. ¿Y la qué? ¿La ama qué? ¿Tú sé qué lado está? Jeremías 6:10. La palabra de Dios les es cosa vergonzosa. ¿Sabe por qué hoy es una vergüenza predicar la palabra de Dios? Ya se lo dije, porque nos tumba todo a lo de los hombres. Por lo menos a mí me tumbó todo. Porque lo que tenemos que levantar es la palabra. ¿Qué dice el Salmo 138:2? Que se lo dije. Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas. En esta casa que hay que levantar la palabra y el nombre de Cristo. ¿Por qué decía Juan 3:30? Decía Juan, cada día yo menguo para que él ¿qué? Crezca. No decía Pablo, ya no vivo yo, ¿vive quién? Para eso está la iglesia, para mostrarles a Cristo y su palabra, no para mostrarse uno. Este hombre que escribió el Salmo 119 es un poema a la palabra de Dios. Este sí la amaba, sí la amaba. Es lo que le iba a decir ahora. Desayunamos, almorzamos y comemos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al estudio y a la meditación de la palabra de Dios? Tercera evidencia de una iglesia y un cristiano verdadero. La iglesia del primer siglo, esos hombres amaban la palabra de Dios. Todos los días estudiaban las escrituras. Hechos 17:11, vamos a leerlo. Me le estoy saltando de Hechos 4:4, 4:29, 4:31, 6:2, 4:8, 14:12, 24:13. Bueno, casi todo el libro de Hechos estudiando la palabra de Dios. Los hombres amaban la palabra de Dios. La iglesia verdadera debe amar la palabra de Dios. Nada de fábula, nada de método, nada de doctrina de hombres. Vamos a hacer un panorama ahí sencillo antes de leer Hechos 17:11 para afirmarle ahí en una verdad. Hechos 4:4. Hechos 4:4. Comunión con la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído, ¿qué oyeron? Creyeron. ¿Y el número de los varones era qué? ¿Cómo eran ganados en el primer siglo las multitudes y las personas? ¿Con show, espectáculos, contándole chistes o con la palabra? Es real, y a mí no me da miedo decir eso. ¿Sabe qué me da miedo a mí? Pararme aquí a mentirle a usted, ponerme una máscara y decirle, ay, Señor, ven esta noche, Padre. El Señor me dice que este año es el tuyo, el del ensanchamiento. Eso sí me daría miedo. Pararme yo aquí a lavarle el oído y el alma, no. Pero predica la palabra de Dios. ¿Cómo se lo ganaron estos 5,000? ¿Con qué? Con la palabra. Estos no fueron ganados con métodos, estructura, haga aquí, sople acá y eche candela por la boca. Estos fueron ganados fue con qué? Con la palabra. El que es ganado con la palabra llega firme, pero el que es ganado por el método hay que sostenerle. Cada sábado hay que llevarle un mimo. Cada domingo hay que llevarle quien lo entretenga. Una vez al mes hay que hacerle la actividad porque hoy no se van. Pero el que es ganado por la palabra se afirma en la palabra y camina en la palabra. Hechos 4, ahí mismo 29. Antes de leer Hechos 4, 29 al 31. Aquí está hablando Pedro y Juan. Este Pedro y Juan se ganan 5,000. Después de que los 5,000 llegaron, ¿cómo se lo ganan? ¿Con qué método? ¿Cómo se llama ese método? ¿La KGB? ¿El método qué? Pues el único, el de la palabra de Dios. Terminan llegando los 5,000 y ¿sabe cuál fue la ofrenda? Se los llevaron presos. Y los golpearon y estaban todos ensangrentados y los tiraron al fondo a la mazmorra. Y el ángel del Señor llegó en la noche y les abrió las puertas. Y salieron. Y la iglesia estaba orando. Hermano, Señor, mira a Pedro, mira a Juan, pobrecitos, Padre. Señor,
Y usted lee de abajo, y llegaron, dice el verso 23, y puestos en ¿qué? En libertad. Hechos 4:23, estoy en Hechos. Vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Bueno, eso es una oración poderosa. Dice el verso 29. Y ahora, Señor, sigue orando Pedro, mira sus amenazas y manda los tiquetes a tus siervos que se vayan para Miami. ¿Qué? Yo lo digo porque para allá cogí yo y para allá voy a coger estos días. Apenas yo a que me asuste salgo para allá. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué? ¿Por qué estaban orando ellos? Los persiguieron, los maltrataron, los vamos a matar, que nos maten. Danos denuedo para hablar la palabra, danos más fortaleza. Danos valor, Señor, para hablar tu palabra, al costo de lo que sea, tu palabra. Y dice el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Usted sabe por qué hoy no tiemblan los lugares? Porque uno ora por la nevera, por la hoja de vida. Padre, unge el recibo de energía de mi hermana. Señor, mira a Pepa que no tiene para el mercado. Y uno se reúne en la iglesia preocupado por un mercado. Cuando viene a la iglesia a conocer el reino, para ir a establecer el reino donde Dios lo pongamos. Y uno preocupado por un mercado. 31, se lo digo porque así estoy yo. Yo vi mi nevera ahora antes de venirme. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué? ¿Qué hablaban con denuedo? ¿La palabra qué? De Dios. Y usted siga leyendo ahí mismo en Hechos capítulo 6, verso 2. Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos palabra de Dios para servir ¿a qué? Prioridad. ¿Cuál era la prioridad de los ministros, de los apóstoles del primer siglo? La palabra. Y de ahí para allá hay muchos otros textos más. Vamos a Hechos 17:11, que fue el que quedamos. Hechos 17:11 y leemos el 3 y leemos el 6. Hechos 17, vamos al 3, al 6 y al 11, en ese orden. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. ¿Qué exponían estos hombres? La Escritura, la palabra. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, ¿también han venido? ¿Por qué ellos trastornaban el mundo entero? ¿Por qué el sistema y el mundo entero les tenía temor y respeto? Porque la primera evidencia se habían hecho uno con Cristo, no con una religión, no con un sistema, con Cristo. Segundo, tenían comunión con Dios. La comunión para ellos era clave y era vital, y eso tiene que ser clave para usted y para mí. Es oro en polvo. Parte de los peligros de ir conociendo más a profundidad la palabra de Dios es relajarse. Y relajarse, Judas 1:4, es libertinaje. Y libertinaje es peor que estar en la ley. Hace unos años en Pereira, en un seminario, yo veía un sistema todo relajado, ya no hago nada. Les dije, yo prefiero estar en la ley que estar así. Y hoy lo digo también. Yo prefiero estar en la mismísima ley, cargando a Moisés con todos los cachivaches, que decir que estoy en el reino y no me den el fruto en ninguna área de mi vida. Yo prefiero la ley porque al menos allá sí se dan ley, uno como que sí venía y sí se sometía y caminaba. Y ahora como estoy en el reino, no, yo ya... Relaja. Todo, como dice el pastor, todo bajo control. Entonces aquí teníamos frases. Muéstremelo con la escritura o no, antes era donde dice, ¿quién dijo? Ahora muéstremelo. Ahora el evangelio mostrado. Yo por lo menos, yo le doy un consejo. A mí no me creas si no es caminando. Porque hablar la palabra es muy fácil y muy bonito. Y sabérsela, pastor, ya me la sé casi toda la Biblia. Muéstremelo.
en el caminar. ¿Qué dice Hechos 17:6? Estos que trastornan el mundo entero también han venido. ¿Pero por qué? Mire las evidencias. Hechos 17:11. Dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron ¿qué? La palabra con toda ¿qué? Oye, la escritura no habla de esforzarse. Josué medita de día, de noche, Salmos 1 y 2, que medita en su palabra de día y de noche. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios. Segunda Timoteo 1 y 2, esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. No, eso es Josué, esfuérzate en la ley. Y segunda Timoteo 2:1 al 3 dice, esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. También hay un esfuerzo, hay una dedicación. La palabra dice que estos la recibieron con solicitud, con diligencia. Y siga leyendo el verso 11 de Hechos 17. Durmiendo cada día. ¿Escudriñando qué? Cada día las escrituras para ver si estas cosas, hay un deber diario que usted tiene que hacer en la vida si es un cristiano verdadero. La comunión con Dios y la comunión con su palabra, o si no somos otras mentiras más. Otra mentira más con una Biblia, hasta más dañina porque nos las damos que sabemos mucho. Cuando dice la escritura que no sabemos es nada, 1 Corintios 8 dice, si alguno dice que sabe, no sabe cómo debe ser. No, que yo... Es otra mentira más. Estamos hablando de 5 evidencias de ¿qué? ¿De una iglesia qué? ¿Y de un cristiano qué? Yo por lo menos me confronto y yo soy el primero aquí. No, esto no es para usted, esto es para mí. ¿Sabe cuál es la tercera mentira que llegó esta noche aquí? Yo llegué de tercero con esta Biblia. Ya aquí habían 2 mentiras. Y llegué para acá. Y detrás de mí venía otra cuarta mentira. Vamos para acá, mentira. 4 mentiras. O el mentiroso es Dios. ¿Ustedes qué creen? O la mentira es la palabra de Dios. Yo estoy cansado de vivir una mentira. Yo quiero ser como soy, que me conozcan así y que cada día el carácter de Cristo sea formado ¿en quién? En nosotros. Otra mentira. Tanta mentira que hay. Un mundo lleno de mentiras. Yo creo que es tiempo que tiene que levantar la iglesia verdadera y los cristianos verdaderos. Yo no sé si usted va a ser parte. ¿Usted ama la palabra o no la ama? Porque hay que hacerse uno con Cristo, comunión con Dios y comunión con su palabra. Voy a dejarlo allí porque el mes de octubre vamos a estar hablando de la Biblia, de las escrituras, le voy a explicar por qué aparece la palabra Biblia, vamos a ver por qué hay capítulos, versículos, nos vamos a meter el mes de octubre a conocer las escrituras y a eso de que el 31 de octubre, todos, juiciositos, nos vamos a saber los 66 libros de la Biblia. Así como sabíamos los 16 participantes y los otros, ¿cuántos eran los otros que ganó ayer? Esa mentira de ayer, ¿cuántos eran? ¿Cuántos participantes eran? Hermana, diga alguien que colabore, por favor. Yo me hago el loco para que no digan que 36 mentiras. Bueno, yo no digo por los muchachos, pues 36 participantes. Y de seguro uno sabe los nombres de los 36. ¿Por qué pastor, pero por qué toca esto y con la Biblia si no concuerda? ¿No? ¿No? Isaías 5:20. Vamos a ver si no concuerda. Vamos a ver si concuerda o no. ¿Por qué lo digo? Porque por allá dijo una hermana, ¡ay! Aprender los libros de la Biblia es muy difícil. Y entonces yo desde aquí le digo, hermana, ¿y aprender 5 novelas diarias es fácil? Hermano, ¿y la nómina del Cali, de Colomérica y de Colombia es difícil o fácil? Yo les pregunto, ¿quién es el arquero del Cali? ¿Viejito Mondragón? Bueno. ¿Quién escribió Lamentaciones? Es muy difícil, pastor. ¿Y cómo se llama la novela de las 8? El Capo. Isaías 5:20.
Isaías 5:20. Ay, hermano. Es parte del propósito de Dios confrontarnos con la realidad, ¿no? Isaías 5:20 que dice, ay de los que a lo malo dicen y a lo bueno que hacen de la luz y de las tinieblas y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por hoy en día. Quisiera gritar, hoy en día es amargo leer la Biblia para muchos cristianos. Es amargo sentarse a leer la palabra y a estudiar y escuchar la palabra. Es amargo. Pero qué dulce. Irnos al computador. Dulce. El fe. ¿Estoy hablándole a los muchachos? Dulce. Los canales nacionales. Me declaro el enemigo número 1. Los canales. Porque tienen a Colombia bruto y bruta. Lo único que tiene los canales buenos es cuando llega al Cali y lo televisan. De resto, tiene a Colombia, nos tiene brutos. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo. Es que orar es un martirio. Leer la Biblia. ¡Ay! ¿Sabe qué dice el Salmo 19, 7 y 8? Y el 10 dice que la palabra del Señor es perfecta, que cambia vida. Vamos a leerlo. Salmo 19, porque estoy hablando de la palabra y estoy ya que cierro. De todos modos, hoy terminamos, los otros dos son sencillos. Hagamos énfasis en la tercera evidencia de un cristiano verdadero. Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Esta palabra transforma vidas. ¿O no se la está cambiando a usted? Pero es que Dios se ha quedado en el proceso. Dios, Salmo 19:7, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio ¿a quién? Esta palabra hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos del Señor son rectos, que amargan el corazón. No amargan, amargan. ¿Qué dice el Salmo 19:8? Dice, los mandamientos del Señor son rectos, ¿que qué? Y entonces uno por qué amarga cuando lee la Biblia y empieza. Alegran el corazón. 4, el precepto del Señor es puro, que alumbra ¿qué? Nos abre el entendimiento. 10. Pero no es más deseable que el oro. Deseables son más que el qué. ¿Usted qué es lo que más desea hoy? O en el día, perdón. ¿Usted qué es lo que más desea en su diario caminar? Y más que mucho oro, ¿qué? Ya afinado, listo, preparado. Pero hay gente que ama más el oro. Y amargos más que la hiel. ¿Y qué? Y entonces, ¿qué dice Jeremías 5:20? Ay, de a lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo malo bueno. Dejémoslo hasta allí, vamos a Jeremías 4:22. Cerremos ahí la palabra porque tenemos todo un mes para estudiar la palabra del Señor. Para que usted vuelva un tigre. Y el 31 de octubre va a parar acá el día de las brujitas con un disfraz, aunque hay algunos que ya no lo necesitan. Y hermanos que hay que ponerles un caucho. Va a salir usted acá al frente y va a decir, pastor, el Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. La primera se llama la ley o la Torá o el Pentateuco, la segunda histórica, la tercera poético, la cuarta profetas mayores y la quinta profetas menores, pastor. Y la ley está conformada por 5 libros, por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y la otra históricos por Josué, Jueces, Ruth, primero Samuel, segundo Samuel, primero Jeremías, 3 perdón, hasta allí. Y los otros 5 son Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar. Y los otros, y ustedes. Pastor, eso es tan difícil. Ajá. Y aquí hay hermanos testigos que hicimos un ayuno esta semana. Los canales nacionales. Ayunar. Una semana de 6 de la tarde o de 7 de la noche a 11 de la noche. Meternos con Dios y con este libro. Claro que no lo puede dar todo el mundo, ¿no? Una hermana le puede dar un derrame, epilepsia. Como el trato era no ver los canales nacionales, yo me puse a ver fútbol por otro lado.
Pues sí era el trato. Los nacionales no, yo me puse a ver la novela en TV América, la mexicana. Son bien buenos. Yo sé que usted me entiende. Usted tiene que apasionarse por las escrituras. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es sabio. ¿Es qué? Me conocieron. No me conocieron. ¿Son hijos qué? Pero yo, sino que yo digo bruto porque hoy como más vengo del vulgo, entonces así como Pedro. ¿Son hijos qué? Ignorantes y no entendidos. ¿Sabios para qué? ¿Para hacer el bien? ¿Ves? Tercera evidencia de una iglesia y un cristiano verdadero es que ama ¿qué? La palabra. Cuarta evidencia. Tiene comunión con los hermanos. Primero, los hermanos dentro de la iglesia. Vamos a leer Hechos 2:42. 2:42, sí, recordamos. Esto es muy sencillo, por ahí vamos cerrando con la cuarta evidencia y la quinta. 5 evidencias de una iglesia y de un cristiano verdadero. Ahora en medio de tanta herejía, tanto engaño, tanta fábula, tanto cuento, ¿cómo va a contrarrestar la iglesia verdadera esa mentira si no es con qué? Con la palabra. Con la palabra. O por lo menos yo no como cuento y le doy el consejo, no coma cuento, la palabra. Y no dijimos Hechos 17:11. ¿Qué dice Hechos 17? Que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque los de Berea, después de que Pablo predicaba la palabra de Dios, ellos iban, dice, escudriñando ¿qué? Cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Cada día los de Berea eran más inteligentes, más sabios, más entendidos que los de Tesalónica. Por eso a los de Tesalónica les decía, en 2 de Tesalonicenses 3:1 y 2, Pablo les decía, estos desordenados apártense de ellos. Desordenados. Porque estos desordenados no escudriñaban. Hoy en día usted tiene que cuidado porque hay veneno en la comida. Un profeta de Dios, Eliseo, por no revisar bien, le echó veneno a la comida y estaba matando a la gente y ni cuenta había dado. Cuidado que el evangelio lo envenenaron hace años con filosofías, humanismo, religión, doctrina de hombres, mandamientos de hombres. Está envenenado y usted tiene que revisar el evangelio. La primera predicación que usted tiene que revisar, los primeros estudios que usted tiene que ir en comunión con Dios y a decir, Señor, esto será así, Espíritu Santo, ábreme los ojos, es la que se come aquí. Es lo primero que usted tiene que revisar. Ahora en su casa llegue después de la novela, la película, el partido, después. Usted revise, bueno, ¿cómo así que Cristo, que 1, que 2, que 5? Y revise, y vaya y mire, bueno, porque no me meten en el paquete chileno, a mí no. Y revise las escrituras. Revise. La cuarta evidencia es que estos hombres, Hechos 2:42, se amaban. Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra, en la comunión unos con otros. Devuélvase un momento a Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Salte a Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Unidos. Hechos ahí mismo 5, capítulo 5, verso 12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Este texto me apasiona. Hechos 5:42. Y cada 15 días, cada mes, ¿todos qué? Por Dios. ¿En dónde? Porque todavía estaba edificado el templo. ¿Por dónde más? Por las casas. No cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? Todos los días. Comunión. Comunión. Y esto no es evangelismo religioso. Eran hombres que entendían el reino.
De ahí para allá podríamos mirar otros textos más, pero quiero dejarle dos para que usted los lea. Juan 17 y Efesios 4, todo, que habla de la comunión entre hermanos en la iglesia. Primera Juan 4:20 dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Por eso uno habla así como tan directo, porque eso es lo que necesitamos. Leámoslo. Si nosotros como iglesia no nos amamos, no respetamos el proceso de cada uno, si como iglesia nos metemos en la vida de los demás, si como iglesia andamos preocupados por el que canta, no canta, por el que vino, no vino, no en un buen sentido de que haya un espíritu restaurador, sino más bien como de juicio, y este qué, y esta qué, y este que se cree, no hemos entendido el evangelio. Porque parte del evangelio dice Hebreos 2, 1 y 2, dice que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada uno en su carrera, en su vida cristiana, cada uno. Si Dios te guía a que ayudes a otro en su proceso, dele la mano. Si Dios te guía a que lo deje que viva su proceso, pues que lo viva y usted siga su carrera. Pero anda uno más preocupado por la gente del lado, la de afuera, por el de acá, que por el proceso de uno. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece ¿a quién? A su hermano, ¿es qué? O sea que si entre aquí vemos algunos que nos aborrecemos, somos unos pajudos, unos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cerramos la cuarta evidencia de una iglesia verdadera por la historia. En Primera de Pedro también todo ese libro y la historia nos dice de que estos hombres en la persecución eran muy unidos y estas mujeres. Morían abrazados en la arena del circo romano cantando alabanzas. Morían ellos abrazados siendo traspasados por una espada de lado a lado. Los quemaban vivos y se abrazaban y morían estos hombres glorificando a Dios. La iglesia, yo digo el modelo de una iglesia verdadera en ese primer siglo. Hoy en día se ha perdido la pasión. Hoy en día nosotros somos más privilegiados que ellos, tenemos todos los medios, todas las comodidades y como que eso nos hizo daño. Porque para ese tiempo no había lo que hoy tenemos y las comodidades que hoy tenemos para que el evangelio llegue a todo el mundo. Pero por este sencillo punto, porque no hay unidad en la misma iglesia. Cuarta evidencia, una iglesia verdadera, comunión con los hermanos. Una iglesia verdadera tiene que promover la unidad del cuerpo de Cristo. No lo leí en Efesios, en Juan 17 que dijo desde el verso 21 en adelante, Padre, que sean uno como tú y yo somos ¿qué? Y que sean perfectos en la unidad. Una iglesia verdadera tiene que promover la unidad. Y la unidad, Efesios 4, 1 al 16, empieza por los ministros y por los pastores. Somos los que dividimos el cuerpo. Cada uno como que montó su reino y su toldo, cuando el reino es uno solo, es el de Cristo. Cada uno está levantando un letrero cuando el letrero que hay que levantar. Cristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. La iglesia, Efesios 4, 1 al 16, no lo leo. ¿Sabe cómo empieza a decir? Dice que cada uno ande como es digno en la vocación que fue llamado. Unánimes, unidos, un mismo espíritu, un solo Señor, una fe, un bautismo, todo. Y el 4:11 dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para la unidad, para la unidad. Y usted sabe que este es un clásico de aquí. Una garrafa, 10 borrachos, llegan 20. Una Biblia, 10 pastores para hablar del amor de Dios. Llega un amargado solamente con cara envenenado. Padre, trae esos otros 9. Soberbios, altivos, arrogantes. Es más fácil reunir 10 ladrones para ir a hacer un gol que 10 pastores para hablar del amor de Dios y tomar café. Si no, hagamos el ensayo. Hagámonos 10 tarjeticas de invitación, invitemos 10 pastores. Vamos a sentarnos a tomar café y a hablar del amor de Dios y abrazarnos, como se abrazaba la iglesia primitiva. Como comían juntos, con alegría y sencillez de qué? Un desayuno pastoral de ese calibre. ¿Por qué? Si vamos a hablar de comunión, la comunión empieza por la cabeza. Y quinto y último, la comunión con el prójimo. La iglesia está para hacer luz. Y la iglesia tiene que ser agradable donde vaya y donde esté. La iglesia no esa mentira de que los vecinos vienen a decirnos, vea, bájenle en el volumen. Bájenle en el volumen y yo reprendamos el demonio que vino a levantarse contra el Señor. Eso no es demonio, eso es desorden.
Eso es desorden. ¿Te imaginas nosotros un domingo aquí a las 8 de la mañana cantando las alabanzas a todo volumen? Y los vecinos. Los vecinos para, vea, haga el favor, bájale un poquito que Dios no es sordo. Y entonces uno aquí, hermanos, hasta el demonio en la ventana, fuera ahora mismo demonio. ¿Eso es demonio o es desorden de la iglesia? Pero como le llama demonio a eso. Entonces dice las escrituras que ellos tenían comunión con el prójimo. Vamos a cerrar porque la iglesia tiene que reflejar a Cristo y el amor de Cristo allá afuera. Vamos a cerrar con dos textos que son bien claros. Romanos 13, 8 al 10. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Los hombres y las mujeres de Dios en las escrituras, donde iban, Dios les daba de su gracia y eran agradables a los que tenían que ser agradables y a los que tenían que incomodar, incomodaban. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. La comunión con el prójimo es clave. ¿Usted sabe que la comunión con el prójimo sí sabía que es un mandato? Se lo voy a poner así sencillo. Interpretar la Biblia es muy fácil. Interpretar la Biblia correctamente es muy fácil. Y con esto cerramos y mire, verá que es muy fácil. ¿Cuántos testamentos tiene la Biblia? 2. ¿Cómo se llama el de atrás? El antiguo. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Y cuál es la clave de los dos testamentos? El sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, ¿dónde? En la cruz, de Génesis y Apocalipsis. Entonces acá en Éxodo 19 y 20 se establecen 613 leyes. La ley de Moisés y la ley de Dios con 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos Dios le da en su ley a Moisés y a Israel? 10. 10. Pero esos 10 mandamientos, ya cuando viene Jesucristo a caminar y a predicar el evangelio, dice, no, ya queda en 2 mandamientos. Uy, poderoso. De 10 no lo rebajaron. Pero después, cuando Él muere y resucita en la cruz, no lo bajó a cuántos. ¿Aún? Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que tener comunión con el prójimo es un deber y es un mandato, no es una opción. Quiere decir que amarme a mí mismo es un mandato. Usted tiene que amar a usted mismo. Usted tiene que amar a usted misma. Es un mandato. Clínicamente le llaman, ¿cómo le llaman? Autoestima. Pero la Biblia le llama que el amor a Dios me capacita para amarme a mí mismo y para amar a mi prójimo. Entonces Romanos ya 13 del 8 al... Créame que el que le dije es así. Porque pues uno este tema lo lleva estudiando y trillando los años. Desde 10 bajado y después 1, pero es igual. Mire Romanos 13, 8. El otro que le dije fue Mateo 22, 37 al 39. Dice Romanos 13, 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos, porque el que ama, ¿a quién? ¿Ha cumplido qué? Ama al prójimo, o sea que aquí ya no habla ni amar a Dios ni a nosotros mismos, porque es obvio que para amar al prójimo yo tengo que amar primeramente ¿a quién? Es el amor de Dios el que me capacita. Y para amar al prójimo yo me tengo que amar a mí mismo, porque el que no se ama a sí mismo, ¿a quién va a amar? ¿A quién? Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás a falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti. 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Gálatas 5:14 y por ahí cerramos dando claridad a una verdad. Gálatas 5:14, comunión con el prójimo. El evangelio de Cristo tiene que crear en nosotros, formar un estilo de vida diferente que sea agradable para la gente, que puedan ver vidas equilibradas, vidas transformadas. Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? ¿Amarás a tu prójimo? Usted le puede agregar otro texto más que es Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces el amor de Dios me capacita para amarlo a Él,
para amarme a mí mismo y para amar a mi prójimo. La iglesia tiene que haber unidad. Es muy triste llegar uno a la iglesia y ese chismerío, y ese bochincherío, y esas miradas, y esas, empezando que el Ujier bien amargado ahí, todo parado ahí, todo encarado, todo picado porque tiene una cinta de capitán de Ujier. La otra Ujier también toda religiosa ahí, a ver, ahí como arreándolo a uno como si no fuera vaca. De para acá otro amargado a pedir la ofrenda, y después a aplicar otro amargado parecido a mí. Imagínense cómo va a salir uno. Pues amargado. Pero vamos a Gálatas. El cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dios nos capacita. Gálatas 6. Vamos a leer desde el verso 2. Porque aquí quiero pues compartir algo que ya algunos tenemos claro. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. ¿Cuál es la ley de Cristo? No la leíamos ahora y no que le salte aquí unos textos. ¿Cuál es la ley de Cristo? Aquí le digo otra verdad. La Biblia se interpreta solo. ¿Cómo, pastor? Lea atrás, un poquito atrás y otro poquito ¿qué? Ya se interpreta. ¿Qué es la ley de Cristo? El amor. ¿Dónde dice? Pues en la Biblia. Verso 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, cuidado. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia ¿qué? Eso es amor. ¿Cuál es la ley del amor? Que hay momentos que tengo que ayudar gente, pero que hay momentos que tengo que soltarlo y dejarlo que cada uno lleve su propia ¿qué? Cada uno. Entonces, 5, comunión con el prójimo. El propósito de la iglesia es reflejar a Cristo. Y estas son las evidencias de una iglesia y un cristiano verdadero. Se hace uno con Cristo, ojo con la comunión con Dios y con la comunión con su palabra. Ojo con la comunión con los hermanos. Todo mundo no le cae bien a uno, hay temperamentos que chocan, que no se agradan, no por eso quiere decir que no hay un saludo, no hay un Dios te bendiga, bendecido, victorioso, ¿cómo te va? Y un amargarse de qué? Cargar uno con qué? Cada uno que lleve su propia carga. Amado Padre, te damos gracias en Cristo Jesús por este tiempo, por este mes que estamos cerrando, por tu palabra, por el tema, Señor. Gracias. Gracias porque antes de mirar afuera y preocuparnos tal vez por ganar un mundo o ganar una ciudad o una familia, Señor, o tal vez un barrio, la prioridad es ganarnos nosotros mismos. Es entrar en el orden tuyo, el orden de reino. Es ser restaurados en cada área de nuestra vida, Señor, como tu palabra lo dice, y es poder mostrar ese fruto de una vida con gobierno, con señorío, una vida fundamentada, Rey. Reconocemos que de una u otra manera todos hemos fallado, que tal vez le hemos dado prioridad a las cosas terrenales y fruto de eso, Señor, es el desorden en que estamos. Pero gracias porque cada día tenemos la oportunidad, Señor, de reivindicarnos contigo, Rey. De reconocer que necesitamos una reestructuración, un cambio, regresar al orden en que fuimos creados, diseñados y darle prioridad primeramente al reino, a lo espiritual y a su justicia y saber que lo demás viene por añadidura. Gracias por esta noche, por cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tal vez hemos estado a un lado de Cristo o hemos tenido una información, un conocimiento. Queremos hacernos uno con Cristo, proclamar que Él es el Rey, que Él es el Señor de nuestras vidas. Queremos que la comunión contigo cada día sea un deleite y en vez de menguar, y en vez de bajar en la comunión contigo, queremos recuperar, Señor, esa pasión perdida, ese amor perdido por la intimidad, por esos tiempos de estar en tu presencia, disfrutando de ti, de tus riquezas, esa comunión con tu palabra, Señor. Reconocemos que tal vez parte de ese desorden es que el tiempo del ocio que vale oro, lo hemos invertido, Señor, tal vez en cosas que nos están, en vez de edificar, llenando nuestra mente y nuestra vida de basura, Rey. Reconocemos que hemos bajado el nivel de intimidad contigo y con tu palabra, pero gracias porque esta es la oportunidad, Señor, de levantarnos en Cristo y de apasionarnos por ti, Señor, por tu causa, por lo espiritual, Rey. Gracias. Permite que también haya una comunión verdadera entre nosotros, entre hermanos. Señor, que haya una armonía verdadera, que seamos una familia, que nos amemos, que seamos uno en Cristo para que el mundo crea, Señor. Y gracias. Permite que también nosotros podamos restaurar las relaciones con el prójimo, sea a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel, Señor, de
vecindad, no sé, pero queremos también restaurar esa relación. Y como iglesia, tener estas evidencias de ser cristianos verdaderos. Reconocemos que todos nos hemos equivocado, que todos hemos fallado, pero que también todos venimos con el deseo de cada día ser transformados, ser renovados y caminar en tu orden, Rey. Gracias te damos. Recibe gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso de gratitud al Rey.